Bueno, son las 2 de la mañana con 12 minutos en el Trasnoche en Biobío, 2 de la mañana ya con 12 minutos. No olvide que si quiere interactuar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888. A ver, según la tradición y la teología de la Iglesia Católica, la Asunción de la Virgen es la celebración de cuando el cuerpo y alma de María, la Madre de Jesucristo, fueron glorificados y llevados al cielo al término de su vida terrenal. Es decir, subió en cuerpo y alma al cielo. Eso es lo que hoy día estamos recordando en la Iglesia Católica y es por eso que estamos en festivo. ¿Ah? Aunque pocos reflexionan qué significa. Pero esto nos lleva a un tema que dice relación con la religiosidad, con la creencia y con un tema que es muy sensible a la humanidad, que es la fe. Para hablar de eso y más está Claudio Cornejo con nosotros, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos. Querido Claudio, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Claudio, ¿estás por ahí? Hola, hola, bien. Un poco en contra, que sube y baja, así que vamos a mejorar ese contacto con Claudio Cornejo, que es nuestro invitado. Fíjese que en el año 1950 el Papa Pío XII proclamó solemnemente el dogma de la Asunción de María en una ceremonia universal de la Iglesia, donde los primeros siglos hasta nuestros días. El elemento esencial de este dogma enseña que la Virgen María, al término de su vida en este mundo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y es por eso que, desde la creencia más tradicional para los cristianos, la Asunción constituye el reconocimiento y la veneración a quien fue Madre de Jesucristo. Claudio, ahí veamos si mejoramos la comunicación. Claudio, ¿te tenemos o no? Sí, ahí estamos. Estoy tratando de poner silencio acá del computador. Ya, ahí sí estamos perfectos. Sí, claro. No, ahora mantén el computador para que te sigamos viendo, ¿ah? Mantén la conectividad ahí para que te sigamos viendo en este momento. Te preguntaba adelante precisamente la fe es muy importante en el ser humano porque le da la posibilidad de tener esperanza en trascendencia, ¿no? Sí, sí. Obviamente la fe, ya sea en lo que sea, en un Dios, en la naturaleza, en los seres humanos, en la pareja, en cualquier cosa, en el dinero, ¿no es cierto? La fe mueve montañas, es decir, es un algo que nos alimenta en momentos cuando nuestras fuerzas humanas nos van debilitando, cuando ya creemos que no hay ninguna posibilidad, entonces aparece la fe. Oye, ¿y cómo podríamos definir para el ser humano la fe? ¿Qué pasa en el ser humano cuando se tiene, porque para algunos es una bendición, digamos, como dice el mundo creyente, la fe? Sí, como decía, la fe es creer en algo que está más allá de mis posibilidades, es creer en algo que está más allá de mi fuerza, de mi razón, porque ahí cuando decías tú la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma es un dogma, es una verdad absoluta, incuestionable, irrefutable. Eso significa que hay ciertas cosas que en nuestra vida, en nuestra cultura, deben ser y no se pueden cuestionar mucho porque son los pilares para poder desde ahí proyectarse, desde ahí pararse. Es decir, uno tiene fe, tiene una creencia de que mañana voy a despertar. Por tanto, no me despido de toda mi familia diciendo que quizás mañana no despierte. Es decir, partimos desde ciertas creencias que las damos por sentadas y que nos permite construir sociedades, nos permite construir relaciones. Por eso la fe, ya sea teológica en relación a un Dios o humana, tiene ese componente que es un componente de creer, de sentir que de ahí yo puedo construir otras cosas. Creo que me van a pagar, creo que voy a recibir un sueldo, pero cuando esas posibilidades humanas ya no están, entonces tiendo a mirar al cielo o a las divinidades para que me den un sustento, un socorro, un apoyo, y eso es una fuerza extra que uno podría tener. Oye, bueno, la fe en definitiva para muchos es una suerte de, como lo señalan quienes son creyentes, una bendición, porque le da esa posibilidad de tener la esperanza en trascender. ¿Qué tan importante es tener esa esperanza, más allá de una fe, esa esperanza y tener el convencimiento de que así va a ocurrir? Creo que es fundamental, tal como lo dices tú, porque la esperanza es como el sueño, por un lado, es como el anhelo, es como la motivación, es como la meta, es como el proyecto, y eso es lo que nos permite movernos de un lado A a un lado B, es lo que nos permite ir avanzando en la vida, es lo que nos permite tener crecer en la vida, es decir,
estoy bien en lo económico, puedo mejorar, estoy bien en la relación de pareja, puedo mejorar, estoy siendo un buen padre, puedo mejorar. Es esa posibilidad que tenemos de cuestionarnos, de reflexionar en torno a nosotros, en torno a una autoconciencia, poder decir, a ver, en dónde me encuentro, quién soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades para lograr algo. Entonces, es ahí donde aparece la esperanza, que es ese vehículo que me mueve hacia algo que lo pongo más allá de mí y que me va a generar algún beneficio, algún bienestar. Ahora, la persona que tiene fe, por ejemplo, ¿es una persona más feliz que la que no tiene fe o no? ¿O no tiene relación? Cuando pensamos en la fe en términos amplios, como estamos diciendo, no solo religiosa, va a ser una persona que va a tener mucho más fuerza porque obviamente hay algo, hay un motor interno que lo hace moverse. Tengo fe de que me va a resultar. Y cuando esa fe o ese motor interno empieza a debilitarse porque aparecen síntomas depresivos, es porque creo que las cosas no van a ser así, es porque tengo baja autoestima, en donde creo que aunque mueva montañas, no va a haber un cambio. Hablamos de autoconcepto, autoestima, hablamos de depresión, hablamos de algún síntoma que me tiene muy pegado hacia el no lograr nada, hacia el lograr muy pocas cosas, a sentir que el mundo es adverso, que todo se ha confabulado contra mí. Entonces ahí la fe es algo que queda muy, muy utópico, muy fuera de mis posibilidades. Bueno, hay muchos auditores que nos están escribiendo y señalen, claro, hay frases como que la fe mueve montaña. Una persona con fe tiene una fuerza interna mucho mayor que una persona que no tiene fe. ¿Es voluntario tener fe o es una cosa que viene un poco por añadidura en cada persona? Yo creo que, bueno, si hablamos desde el punto de vista religioso, la fe es un regalo dado por Dios. Si hablamos desde el punto de vista personal, la fe es una fuerza que tiene que ver con el instinto de supervivencia. Es esa fuerza que me permite seguir vivo y buscando nuevas maneras de poder, en principio, sobrevivir y después vivir en un sentido más trascendental. Partimos desde, según Maslow, de las necesidades básicas. Necesito sobrevivir primero. Cuando tengo un buen pasar, tengo formada la familia, quizás empiezo a vivir. Después, cuando ya siento que están todas mis tareas hechas, empiezo a sentirme parte del cosmos, del universo. Aparecen acciones filantrópicas, es decir, amar al ser humano, y me meto en alguna organización, porque siento que esa fe, ese ir avanzando y creciendo, está vinculado a que hay otras posibilidades, como decías tú, a la esperanza. Y la esperanza como un sentido de algo más allá que me invita siempre, biológicamente, a ir avanzando y creciendo, que está dado por el mecanismo que tenemos, que es el aprender y la curiosidad, que es propia de nosotros, bueno, y de otros animales también. Si usted quiere interactuar con nosotros, lo puede hacer. Nuestro WhatsApp es el más 569-9200-7888. Se vive en la alegría que da la confianza de ser amado por el Creador y el Padre Providente. La fe es un don que se puede pedir a Dios. Los valores son producto de la fe. Si hay alguien que hoy día, por ejemplo, nos está escuchando y cree no tener fe, porque, y te lo pregunto, ¿la fe tiene relación con creer? ¿Con creer en algo, con creer en los ángeles, con creer en Dios, con creer en los santos, etcétera? ¿O la fe dice relación con confiar en algo superior de que las cosas van a resultar? Bueno, nadie se podría atribuir que la fe está ligada al Dios A, B, C o D, aunque de repente las religiones luchan por tener esa supremacía en donde el Dios, con el nombre que tenga, es el creador de todo. Pero más allá de esas luchas teológicas, una fe trascendental es la posibilidad de un paraíso, de una forma de vivir distinto, que por un lado para algunos es decir, bueno, hago lo que quiero acá y después ya a lo mejor me salvo o me voy al infierno. Y para otros será una invitación a ser mejor para obtener el gran regalo. Para otros no tienen ese don, como decía acá nuestra amiga o amigo, pero sí tiene la fe de que gracias a él o gracias a cualquier creencia que tenga, va a poder tener ese poder extra, ese poder de salir del paso, ese poder o podríamos decirlo, convicciones también, ¿no es cierto? En el sentido más terrenal, más humano, la convicción de que esto va a resultar.
donde pongo todo mi ímpetu, mi inteligencia, mis emociones, mis afectos para jugármelas por algo que considero importante. Entonces, desde un punto de vista más teológico o más humano, está esta motivación intrínseca en hacernos salir de una forma o de otra. Bueno, estamos hablando precisamente de un tema que es un tanto complicado, porque cuando uno habla de política, religión, siempre pueden haber sensaciones totalmente encontradas, Claudio, ¿no? Y eso es lo que estamos abordando en el día de hoy con Claudio Cornejo, nuestro invitado. La persona, ¿en qué momento, y quiero hacer una pregunta con mucha delicadeza y espero que la gente no la malinterprete, pasa esta línea de la fe al fanatismo? Que yo creo que quizás existe un límite entre una persona que tiene convencimiento, que tiene fe, a una persona que ya exacerba aquello, o no hay un límite, digamos. Bueno, la fe, sea cual sea, siempre va a tener un contexto con lo real, con el mundo, con lo que me rodea. La fe en alguna medida está al servicio de los hombres, está al servicio de uno, de la familia y de la humanidad. No es abstraerse de la humanidad, sino más bien compartir socialmente, en comunidad. Y cuando estamos desde la mirada de que estoy creciendo en comunidad, o desde la bienaventuranza, desde la iglesia, desde la teología, o bien desde el sentido comunitario del bienestar de la Junta de Vecinos, es ahí donde los dogmas debieran ser más bien personales y no intentar imponerlos a otros, porque eso es lo que empieza a pasar cuando ya pasamos de la fe al fanatismo, en donde me pongo la camiseta y todos deben pensar, mirar, respirar como yo miro y como mi Dios o mi creencia, sea la que sea, me lo dice. Y es ahí donde generamos los conflictos y las cruzadas y tanta guerra que ha habido a lo largo del mundo, precisamente por ese desconocer que tengo a un hermano o que tengo a un ser humano a mi lado y que con él vamos a construir. Otro podría decir democracia, ¿no es cierto? Pero la democracia se funda en el respeto del otro, en el sentir que el otro también tiene alguna verdad, que aunque no me guste, la vamos a compartir. Y si lo miramos un punto de vista de la bienaventuranza, de Jesús, él anda con otros, es decir, podría haber dicho ya, Dios mando a mi hijo a la tierra, y que este cabro haga lo que quiera, ¿no es cierto?, porque es hijo mío, y nada más, se acaba. Pero ese Jesús, que es supuestamente hijo de Dios, busca otras personas para poder hacer un trabajo en conjunto, para cuando él siente que va a morir, le dice a los amigos, chiquillos, recen por mí, que estoy en un momento difícil. Es decir, necesito la compañía de ustedes, necesito que ustedes estén conmigo. Y esa sensación de juntos crecer, independiente de la creencia, es el espacio que nos permite ir fortaleciendo nuestros valores, fortaleciendo esta fuerza interior que nos va contagiando y vamos avanzando como sociedad, como cultura. Oye, aquí hay, muchas gracias a nuestros auditores porque hay muchas consultas, sugerencias y demás. Y esto es típico, ¿no? Dicen las personas muchas que no tienen fe, pero cuando tienen un problema grave o cuando viene un temblor, todos se acuerdan de Dios y comienzan a rezar, digamos. Da la sensación que cuando estamos en apremio, parece que el gran salvavidas que tiene el ser humano es precisamente la fe. Y es casi automático, ¿ah? Sí, porque está tan arraigado culturalmente la fe, la creencia en algún Dios, que aunque reniegue en algún momento difícil, siempre tengo esa cartita bajo la manga. Y esa cartita bajo la manga va a hacer que la voy a usar, por decir, voy cayendo al 10º piso y voy a tirar el botoncito para que se abra el paracaídas, la argollita. Tengo esa cartita bajo la manga que es este momento en donde ya no hay ninguna posibilidad mía, ya no puedo hacer nada, ya no van a hacer nada los médicos ni la ciencia. Veamos, es cierto. Es decir, Señor Dios, si es que existe, aprieto el botoncito y sálvame. Oye, un pequeño paréntesis, ¿ah? Si usted ve Bio TV y ve blanca nuestros monitores, no es que esté blanco, es la niebla que ingresó. ¿Ah? La comuna de San Joaquín y la comuna de Macul están cubiertas en este momento. Son las 2 de la mañana con 28 minutos. Estamos hablando de la fe. Ahora, mira, una pregunta a un auditor que es muy interesante. ¿Se puede tener fe sin conocer nada de la Biblia, por ejemplo, o sin conocer nada de una religión? ¿Dice relación la fe con la religión o no?
la religión es como el club deportivo. A mí me gusta el fútbol y después elijo el club deportivo. Pero me puede gustar el fútbol y saber de fútbol y opinar, ¿no es cierto? Y voy a jugar, me la voy a jugar por la selección argentina porque la chilena no pasó nada, pero me pongo la camiseta por Latinoamérica, y si no es por Latinoamérica, por Centroamérica, y si no es Centroamérica, Norteamérica, y si no ya me voy a Europa y me pongo la camiseta por Europa. La fe tiene que ver con ese sentir que hay una fuerza que me mueve, que me apoya, independiente del club deportivo, si es de católico, adventista, pentecostal, qué sé yo, testigo de Jehová, va más allá de eso. Después yo veré dónde me siento más cómodo para ir profesando esa creencia que se va materializando en ciertas conductas que calzan con uno también. Porque a lo mejor yo podría ser perfectamente testigo de Jehová por mis criterios, por mi forma de ser, por mi forma de mirar el mundo y no católico, o al revés. Pero eso tiene que ver más bien que la gente empieza a buscar en dónde se siente más cómodo, precisamente para profesar esa fuerza que siente que le viene dado desde Dios, y en el caso de Dios. Si en el caso de no Dios, digamos, en este sentido más teológico, la fuerza que me da el partido político, o la fuerza que me da mi club deportivo, y me la juego ahí. Siempre voy a encontrar que en otro espacio puede haber una fuerza que me inspira. Ahora, yo creo que es importante hacer una diferenciación, Claudio, entre lo importante que tiene la fe y también la diferenciación, lo importante que es la religión. Porque me da la sensación, y te lo pregunto, que la religión tiene una serie de comportamientos que dicen relación con formas, cosas de hacer, cosas de pensar, y un poco de estructura, distinto que la fe. La fe puede ser la fe en la vida, la fe en las personas, la fe en la verdad, la fe en la felicidad. Pero sin embargo, cuando dice relación con la religión, tiene que ver con la fe y el dogma que establece esa religión, ¿o no? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Mauricio, porque, como decía, me meto en el club deportivo, tiene sus reglas, en el Colo-Colo, y tiene sus reglas, tengo que pagar ciertas cuotas, me meto en la Chile, tiene otras reglas, otra forma de mirar, me meto en un partido comunista, un partido socialista, en la UDI, qué sé yo. Cada uno tiene una forma de mirar, todos quieren un bien para Chile, todos quieren ciertas cosas que son comunes, por eso son propios de nuestro país, pero tienen énfasis, reglas, reuniones a tal hora. Por eso la religión en sí es en donde yo me meto con todo lo que soy y sentirme cómodo, pero la fe es algo mucho más universal. Tiene que ver con esa sensación de creer en algo, y esa sensación de creer en algo es desde siempre, desde que vamos naciendo. Tenemos fe en que el remedio que está dando mi madre no es veneno, no es que se quiera deshacer de mí, sino que me ama. Y aunque es malo y asqueroso, me lo tomo igual porque creo que mi mamá me ama. Entonces, la fe está desde los primeros años, desde cómo voy siendo tratado. Y esa experiencia de no ser bien tratado se da en forma negativa, obviamente no va a tener fe, no va a tener esperanza, no voy a creer en otros, no voy a creer en un Dios, porque siento que he sido maltratado, que he sido dañado. Y en ese caso tiendo a retraerme, a desconfiar, a no creer en mí. Estamos conversando precisamente de estos temas que se relacionan con la fe. Este es un feriado religioso el que estamos en este 15 de agosto, y por eso nos parece muy interesante, ¿no? En los tiempos de hoy, cuando poco se habla de estos temas, me da la sensación que cíclicamente el mundo va pendularmente pensando, evolucionando teológicamente, espiritualmente de una u otra manera, y estamos en este momento, creo, en el movimiento del péndulo, donde hay mucha gente que tiene poca fe o dice no tener fe, digamos, como en otras, donde la fe era tan extrema que llevaba a guerras, ¿no? O sea, es impensable que las guerras, las cruzadas, era quitarle la vida a otros en nombre de Dios, una cuestión que hoy día parece completamente inentendible. ¿Cuándo debemos preocuparnos cuando tenemos o estamos haciendo acciones o actitudes que son extremadamente pasado del límite de lo prudente respecto de la fe? Y voy a un tema puntual. Por ejemplo, recordará el caso que ocurrió en la Catedral de Santiago hace algunos años atrás, donde el sacerdote Gaciero fue asesinado por un fanático, ¿no? Que en nombre de la fe hizo aquello. ¿Cuándo uno tiene que preocuparse? Quizá no se da cuenta la persona, pero el entorno de aquello. Bueno,
En este caso que tú comentas, esa persona tenía esquizofrenia, entonces sufría alucinaciones y delirios. Después lo entrevistaron, me recuerdo. Otro paciente que atendíamos que él estaba a punto de casarse, estaba en la iglesia entrando con su novia, iba entrando ahí, imagínate el momento maravilloso, solemne, en el campo, todo organizado, muy bonito, habían sacrificado los animalitos que correspondían para festejar el matrimonio, va entrando y de repente la imagen de Dios le habla y le dice que él, para ser puro, tiene que ir al río a bañarse. En ese momento maravilloso, si a ti te habla Jesús en el medio de la iglesia, o la imagen de Dios en el medio de la iglesia, y está tan lleno de ese espíritu de amor, hasta uno que lo haría. Y el tipo va, se saca la ropa, sale corriendo y sale al río. Era un brote psicótico. Es decir, cuando hay ciertas conductas que escapan a lo que es permitido, a lo que es la construcción entre todos, a lo que es un juicio común, es ahí donde ya vamos perdiendo un poco la objetividad. Cuando ya pasamos a fanatismo o a la locura o una adherencia ciega, que no puedo distinguir lo que soy yo, y me transformo en un instrumento, pero un instrumento desde lo que yo entiendo que es la fe, o desde lo que yo entiendo lo que es la Biblia en este caso. Por eso Jesús tiene amigos en donde van conversando, porque eso me permite tener un cabra tierra. En las comunidades es el cabra tierra, es decir, nadie se escapa con los tarros diciendo, oye, aquí dice Jesús que hay que hacer esto. No, oye, a ver, espérate un poquito, revisemos bien, porque a lo mejor no quiere decir eso. Es ese consenso que lo hacemos en cualquier cosa, hasta para ver dónde vamos de vacaciones en el verano, la familia tiene ese espacio, pero cuando alguien se escapa un poco a eso, entonces hay que estar alerta de que algo tiene que ver distinto, hay algo que revisar, algo no está funcionando bien, como el caso de la persona que asesinó al sacerdote. Oye, Claudio, claro, cuando está inserto la fe y cuando hay un líder de esa fe, hay una ascendencia, ¿no? Hay una suerte de manejo, hay una guía y entonces uno lo sigue, ¿no? Como lo hizo Jesucristo con sus discípulos, u otras religiones y otros líderes religiosos. ¿Cómo podemos determinar de que ese líder, muy racionalmente, está haciendo bien o no está haciendo bien como guía de la fe? Y te lo pregunto porque hemos sido testigos donde hay líderes, guías de fe, que han abusado de personas. O también cuando hay gente que le cree a líderes que generan sectas y hacen acciones y actitudes que uno, con los 5 sentidos, uno dice, aquí hay algo que no está funcionando. Pero pareciera ser que cuando hay una creencia ciega, con esta fe, con este convencimiento, en fin, como que se pierden ciertos parámetros de la lógica de la realidad, ¿o no? Sí, y en eso tienes una razón, todos lo sabemos, en la Iglesia Católica, y no solo en la Iglesia Católica, siempre donde hay poder hay abuso, y siempre cuando hay alguien que es poderoso hay alguien que se deja someter. Para que haya alguien que ejerce un poder tiene que haber alguien que se somete. Y siempre tiene que ser esa relación. Me ha tocado dar algunas charlas en la Iglesia Católica, el 26 me ha tocado darle charla hablando de este tema a 8 parroquias, en la zona sur me parece, hablando un poco de cómo vamos teniendo una claridad para enfrentarnos con los demás, para negociar con los demás, para convivir con los demás, para integrar a los demás, y no que aparezca esta imagen de sacerdote de un padre que me guía, porque en el momento que aparece un padre me transformo en hijo. Y ese esquema de padre e hijo, entonces yo voy a respetar porque es mi padre y yo soy el hijo obediente. Ese esquema es un esquema nefasto, porque el padre no es mi padre, es mi hermano. Al ser mi hermano somos iguales, pero es cosa que el jefe me rete o me llame la atención, inmediatamente me transformo en hijo. Y ando peleando con mis hermanos acerca del jefe que no sé qué cosa dijo. Pero cuando aparece el jefe, me vuelvo a someter a su designio. Sí, jefecito, dígame, no, jefecito, ¿qué hago? ¿Barro por aquí o barro por allá?
ese esquema de autoritarismo, uno lo termina cediendo, uno termina aceptando y sintiéndose que es menor, porque la autoestima es baja, porque crecíamos antes en los colegios, no teníamos que formarnos, no teníamos que pararnos, no teníamos que usar el pelo corto, en donde había otro que tenía más poder que uno. Eso es nefasto, es una sociedad que nos lleva a que hayan sometidos y gente que somete, moralmente, psicológicamente, económicamente, en fin. Pero cuando uno sale de ese modelo, empieza a descubrir que todos somos iguales. Todos somos iguales, no hay nadie que venga con un sello marcado desde el cielo a ser superior a nosotros. Y en las sectas, cuando alguien se mete en eso es porque evidentemente está él que dirige la secta, que ya tiene una patología, pero los otros también. Porque la capacidad de juicio, la capacidad de raciocinio, se inhibe y me engancho solo de una carencia emocional. Y no significa que no tenga estudios. Hay gente que en la secta tiene estudios, son profesionales, pero eso no asegura nada, porque la parte emocional, las carencias, en donde no me he sentido querido, no me he sentido importante, en donde me han pisoteado, en donde me han maltratado, y ese tipo me da cariño, me dice que no sé qué cosa, que soy el escogido, y termino cediendo y destruyéndome, o me termina destruyendo a mí. O sea, que en ese contexto es muy importante el entorno, entonces, ¿no? Que puede encender las primeras alarmas de lo que está pasando, porque las personas me da la sensación que pierden la voluntad frente a este líder. ¿Ah? Hay casos donde se les obliga a tener relaciones sexuales o no llevar a los hijos al médico, etcétera, donde uno con toda racionalidad podría decir aquí la situación no está funcionando bien y hay un grave error. ¿El entorno es muy importante ahí? En psicología eso se habla de juicio de realidad, o en psiquiatría, que es lo mismo, trabajamos con los mismos conceptos. El juicio de realidad es lo que tú dices muy bien, Mauricio. Se pregunta al paciente que está un poco más perdido, quizás, ¿qué día es hoy? Si tuvo un golpe en la cabeza, un accidente cerebrovascular, o algún trastorno psicótico, ¿qué día es hoy? ¿Quién es el presidente de Chile? ¿Qué edad tienes? ¿Qué nacimiento tienes tu familia? Preguntas que lo ubiquen en un contexto. En qué estación estamos, en qué trabajas, que el contexto, la realidad pueda determinar cómo se mueve esa realidad, si es parte de la realidad. Y eso te va dando indicadores que esta persona está en su sano juicio o hay alguna alteración de la percepción en donde la persona va entendiendo otras cosas. Eso es importantísimo en las entrevistas que uno hace para determinar en qué está el paciente, cómo está, psicológicamente, emocionalmente, cognitivamente, si no está perdido. Entonces, en eso que tú señalas, es importantísimo cuando las personas empiezan a hablar de que mi Dios me salvó y que gracias a Él, y el discurso es monotemático, es un discurso en donde no podemos sacarlo de ahí, en donde no entiende nada más que solo de su Dios, sea el que sea. Ya podemos decir, aquí esta persona está siendo fanática, está perdiendo el juicio de la realidad, porque no puede entender que quizás a no todos les importa ese tema, que quizás hay 100.000 cosas que conversar, de que la fe es un acto más bien personal e intransferible. Entonces cuando tú evalúas, o yo evalúo como psicólogo, uno dice, sí, aquí hay algo que no está funcionando bien porque esta persona está escapando ciertos parámetros sociales en cómo uno se enfrenta. Hay una pregunta en un test WISC que se aplicaba, el WISC 3 me parece, que para medir la inteligencia de los niños hasta 16 años. Y había una pregunta que era la siguiente: ¿crees en el viejito pascuero? Entonces el niño chico decía sí. El niño de 8 años o 7 años tenía que quedar en la duda. Entonces uno veía la carita del niño de 7 u 8 años: ¿crees en el viejito pascuero? Y quedaba ahí, digo o no digo. Si digo que creo en el viejito pascuero, es porque van a pensar que soy cabro chico y estoy creyendo tonteras. Pero creo, pero tengo que decir que no. Entonces, el niño aplicaba el juicio de realidad. No creo. Yo le preguntaba después, oye, pero igual crees un poquito, ¿no? Sí. Pero él aprende que tiene que decir ciertas cosas en un contexto. Y eso se llama juicio de realidad. Cuando hablamos de personas que van siendo más fanáticas, este juicio de realidad lo van perdiendo. Oye, este es un tremendo tema, porque
uno podría definir la fe como la esperanza. Una vida sin esperanza no tiene mucho sentido, digamos. Uno tiene la esperanza de crecer, de no enfermarse, de ser feliz con la familia, que los hijos estén sanos, de casarse cuando es joven, o no casarse, o viajar. Uno tiene fe, digamos, tiene esperanza. Y cuando hablamos de la fe, esto también va muy relacionado con el amor. Y de ahí un poco unimos todo lo que dice en relación con las religiones también, ¿no? Que un poco en la esperanza y el amor. O sea, la vida sin esperanza y sin amor tiene re poco sentido la vida. La vida nosotros como seres biológicos, como seres que nos relacionamos, como seres que tenemos un periodo determinado que estar en esta tierra, 80, 70, 90 años, y que ese tiempo tenemos que aprovecharlo al máximo para que tenga sentido haber pasado por este camino de la tierra, ¿no? Y en definitiva, claro, cuando hablamos de eso, una persona que no tiene fe, o sea, que no tiene esperanza y que no tiene amor, va a ser inmensamente infeliz, lo creo, ¿o no? Sí, exactamente. Exactamente, esas son las claves. Nos movemos por esa adicción a amar y a que nos amen. Es como la base para poder funcionar siempre en todas las cosas que hacemos. El amor es, nos matamos por amor, damos la vida por amor, nos matamos temprano para ir a trabajar por amor, construimos sociedades por amor, porque había una canción de Patricio Renal, no sé si te acuerdas, por amor se han creado las cosas en la faz de la tierra. Y lo que dice Patricio Renal en esa canción es un poco este tema, es decir, hay 100.000 cosas que hacemos por amor. Y esas 100.000 cosas que hacemos por amor son tan o más poderosas que lo malo que pueda haber. Rafael también tiene una canción que habla sobre el amor. Esta fuerza que está por sobre los tiempos, está por sobre las destrucciones, está por sobre las guerras, está por sobre cualquier cosa, y puede quedar la escoba y delante una piedra y hay una gotita de amor. Y cuando hay una gotita de amor, hay una gotita de esperanza. Y es ahí donde es lo que nos permite siempre ir avanzando. Bueno, yo creo que es un tremendo tema. Yo quiero agradecerle a Claudio que nos propuso conversar esto precisamente en este día, 15 de agosto, cuando estamos recordando y para el mundo católico conmemorando, celebrando una fiesta religiosa que pocos quizás tienen la noción de lo que significa, de esta creencia tradicional que es la Asunción de la Virgen, ¿no? Y creer con convencimiento de que la Virgen, como se le llama en el mundo católico, la Madre de Jesús, ascendió, subió al cielo en cuerpo y alma, algo que racionalmente no existe, no está, pero con la fe se hace realidad. ¿Es así? Así es. Esos son los dogmas. Hay creencias que debo creerlas si no se cuestionan, porque si lo cuestiono, no existe nada. Entonces tengo que partir creyendo algo en donde no hay razón, sino solo la creencia. Y en esa creencia, la Virgen ascendió al cielo en cuerpo y alma. Y así fue. Y se debe entender de esa forma. Claudio, te mandamos un abrazo grande, gracias por acompañarnos nuevamente acá en el Trasnoche. Tu generosidad y tu conocimiento se lo agradecen los auditores, Que esté muy bien. Saluda a Willy ahí, que está ahí en los comandos. Que tenga muy buen término de jornada. Y los auditores que están ahí trabajando, haciendo sus cosas. Tengo un auditor que me vino a ver el otro día, así que seguro está escuchando porque trabaja en la noche, así que un saludo también para él. Eso. Que esté muy, muy bien. Y que tengan fe que la noche va a estar tranquila. Así es. Y esperanza. Es fe y esperanza. Claudio Cornejo, psicólogo, conversando con nosotros acá en el Trasnoche de la radio.